Seríamos excelentes vasallos y jamás ciudadanos, habría dicho José Faustino Sánchez Carrión hace 200 años. Y bueno, hemos sido eso, una república, ¿no? Una república pues para bien, para mal, con todos sus errores y aciertos. Pero recuerden que también don José de San Martín había propuesto un sistema de gobierno opuesto, que es un sistema monárquico constitucional, que al final no prosperó, no tuvo obviamente el éxito, pero siempre queda la idea de decir, ¿no?, qué hubiese pasado si la monarquía hubiese llegado y cuál habría sido el destino del Perú, ¿no? Incluso pensar cuáles habrían sido los candidatos a este reino, ¿no?, hipotético del Perú. Habríamos sido quizás un país diferente, una superpotencia, ¿no? O quizás más blancos que marrones. Entre otras tantas cosas y sueños de grandeza, sueños húmedos al fin, podremos conversar el día de hoy específicamente de una cosa. De esos candidatos que, ojo, sí estaban pendientes, estaban incluso presentes ya por San Martín, de quienes podrían haber sido esos reyes. No únicamente Napoleón, como todo el mundo sabe, sino también otros más que en este video los vamos a exponer. Así que acompáñame para una aventura más en este gran quipu, porque yo soy Paul y este es el quipu de Paul. La idea de monarquizar al Perú no era pues solamente una idea, digamos, reciente, ¿no? San Martín ya tenía pues toda una serie de cuestiones que le venían a la mente desde hacía mucho tiempo, ¿no? La primera experiencia, por ejemplo, fue durante el siglo XIX, precisamente durante la llamada crisis política española. Lo que había pasado es que incluso una de las hermanas de Fernando VII, el rey cautivo, pues, ¿no?, y apaleado por Napoleón en ese momento, Carlota Joaquina, había intentado reclamar, un poco conchuda, ¿no?, reclamar pues todos los territorios de América del Sur y, bueno, de todo el Imperio Español, para poder ella ejercer el poder desde el Brasil, porque en ese momento ella pues era reina consorte del Brasil, ¿no? Bueno, un proyecto que no triunfó, pero tuvo varios adeptos. Uno de esos adeptos era el director, el futuro director de Buenos Aires, Juan Martín de Pueyrredón, que poco tiempo después enviaría una expedición hacia Europa para buscar un candidato para coronar en Río de la Plata, ¿no? Incluso en un primer momento se voceó a Juan Bautista Túpac Amaru, ¿sí?, el hermano de José Gabriel Túpac Amaru, como futuro rey, porque estaba todavía esa idea, ¿no?, del pasado incaico, y no es novedad, porque también citaban incluso discursos en quechua, para que veas que el quechua no es únicamente una idea de hoy, y propusieron al candidato que va a ser el conde de Luca, ¿no?, aquel joven todavía expectante que buscaba pues en ese momento establecerse en una corte. Pero este proyecto monárquico no cuajó. Los mismos caudillos rioplatenses tumbaron esa idea y hasta 1818-19 ya estaba totalmente sepultada, ¿no? Así que don José de San Martín, viendo la realidad peruana, o por lo menos intentando entenderla, tratará pues de traer estas ideas también al Perú, ¿no? San Martín incluso propuso el proyecto monárquico al virrey Pezuela, al virrey La Serna, de una especie de independencia no fuera de España, sino dentro de España, e incluso con una propuesta de un candidato de la familia de los Borbones en el Perú, ¿no? Algo que obviamente era recontra descabellado, pero para su momento pues fue bastante importante. Así que ese proyecto no triunfó, ¿no? Y quedaría pues constituir lo que era la monarquía ya durante el tiempo en que él era protector del Perú. Los sueños monárquicos de San Martín finalmente empezarían a tomar un poco de cuajo cuando ya empieza a constituir lo que era el cuerpo, el armazón de la misma, ¿no? Crea, por ejemplo, la Sociedad Patriótica de Lima, donde va a haber grandes debates sobre el sistema monárquico y el sistema republicano. Va a empezar a crear la Orden del Sol, ¿no?, para que intelectuales y diversos políticos puedan rodear al futuro monarca, una corte de tipo ilustrada, ¿no? Y también, por supuesto, los títulos de Castilla, aquellos que eran del virreinato, iban a pasar a ser títulos del Perú. O sea, la misma cuestión, ¿no? La misma nobleza que estaba antes, ahora va a estar nuevamente acá, ¿no? La misma cosa, solo con un copy-paste, una cosa así, ¿no?
Uno de los hombres más fuertes que tenía San Martín era Bernardo Monteagudo, que como ideólogo y también como ministro va a implantar no solamente un régimen del terror en Lima, sino también va a ser el principal defensor del sistema monárquico, ¿no? Con diversas ideas, va a debatir incluso con José Faustino Sánchez Carrión y los republicanos de la época por la necesidad de una monarquía, porque bueno, para el mismo Monteagudo este era pues el sistema más adecuado, ¿no? Incluso se llegó a pensar que era necesario primero o coronar a un inca, ¿no? Un descendiente de la nobleza inca como rey, o dos, quizás también implantar a un criollo o el mismo San Martín, pero ninguna de las tres ideas fueron aceptadas, ¿no? Así que por eso San Martín, en forma secreta, en un acta del Consejo de Estado, reunido casi a finales del 24 de diciembre de 1821, decidió enviar una misión diplomática que, bueno, decía que en un primer momento tenía que ser buscar un empréstito, o sea, prestarse dinero de Inglaterra para poder hacer obras públicas, pero detrás de todo ese pretexto tendríamos pues la idea de buscar a un príncipe de la nobleza europea para el Perú, ¿no? Los encargados de esta misión sería Juan García del Río, un diplomático colombiano muy destacado, y el médico británico Diego Paroicio, ¿no? Es así entonces que en primer momento se pensó, por ejemplo, que los candidatos más adecuados tenían que ser de Inglaterra, y si no eran de Inglaterra, tenían que ser familiares de la corona británica en Alemania, y en su defecto, que tengan de repente divulgados en lo que es Austria, Portugal, Rusia, ¿no? E Italia, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Nos dan a entender pues que había una serie de posibilidades que ahora precisamente vamos a hablar cuáles son. Antes de continuar pues con esta idea, no te olvides de suscribirte y compartir el video si te está gustando para poder crear mucho más contenido y mucho más información en este canal. Dentro del listado, ¿no?, que se encontraba pues en esta acta del consejo, podemos encontrar ahí los candidatos en caso del trono inglés, ¿no? Así que tenemos en primer lugar a Augusto Federico, duque de Sussex, que, bueno, era el noveno hijo de Jorge III de Inglaterra, ¿no? Y, muy romántico él, rebelde contra su padre, según lo que se cuenta sobre este candidato, pero también muy ilustrado, muy humano, caritativo, incluso llegó a invertir mucho de su dinero en causas como la abolición de la esclavitud y también, por ejemplo, de llegar a construir hogares para refugiar a niños judíos, ¿no? Él era muy pegado a eso, pero el gran problema que tenía es que era asmático, ¿no? Y eso le impidió muchas acciones en Gran Bretaña y no sé cómo hubiera sobrevivido al clima de Lima, sabemos que acá estamos prácticamente nadando como agua, ¿no? Estamos nadando en agua. Y bueno, de no haber sido el duque de Sussex, ¿no?, el segundo candidato sería Adolfo Federico, duque de Cambridge, hermano, por supuesto, del anterior príncipe, que, bueno, era conocido por ser en ese momento virrey de Hannover, en Alemania, ¿no? Después en Alemania tenemos a los candidatos de la Casa de Brunswick, ¿no? Y tenemos ahí a Carlos II de Brunswick, que podría también haber sido ese candidato mencionado en el acta del Consejo de Estado. Fue acusado de malversación de fondos, de corrupción y de mal gobierno, ¿no? Algo que poco tiempo después le hizo perder tal ducado, ¿no? En segundo lugar teníamos también dentro de esa línea a Pablo de Württemberg, ¿no?, que también pues era, digamos, por vía de matrimonio, era yerno del rey Jorge III de Inglaterra, había sido veterano en las guerras napoleónicas y llegó incluso a servir en la corte del zar Alejandro I de Rusia, ¿no? Esos son los candidatos por lo menos en Alemania. Pero tenemos pues al quizás el que se buscaba en primer lugar, y por eso no menos importante, a Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha, ¿no? Leopoldo considerado como el rey más guapo de Europa en su momento, ¿no?, el más papi, el más pepón, ¿no? Pero muy aparte, una persona totalmente diferente a los que hemos mencionado, ¿no? Un caballero, según se comenta sus biógrafos, un ilustrado humanista, amante de la historia, de las artes, experto militar que incluso fue veterano de las guerras napoleónicas, así como también muy astuto para poder hacer una política matrimonial dentro de su misma dinastía, para poder pues llevar a la suya, a la casa Coburgo-Gotha, a ser una de las familias más influyentes durante el siglo XIX. Incluso él llegó a casar a uno de sus sobrinos con la gran reina Victoria I de Inglaterra, ¿no? Aquella pues
que permitió que Inglaterra se convierta en una de las potencias más importantes del siglo XIX. Leopoldo era pues el candidato más idóneo quizás por la cantidad de cuestiones, pero Leopoldo estaba más mirando a otros lugares, estaba más preocupado quizás en la política matrimonial de su familia y tenía propuestas pues de Grecia, al que finalmente no aceptó porque había precisamente una gran cantidad de revoluciones que lo hicieron dudar, así que es probable que en caso peruano hubiera también dicho no, hasta quedarse como rey de los belgas a partir de 1831 y ser uno de los monarcas más recordados de ese país. El problema es que a la muerte de Leopoldo, su hijo Leopoldo II sería el causante de una de las masacres y genocidios más grandes de la historia del colonialismo en África, específicamente la masacre del Congo. Así que, ¿qué nos hubiera pasado a nosotros? No sé. Para el caso de Austria, la dinastía Habsburgo-Lorena tenía en este caso una candidata mujer más idónea por estar, digamos, alejada del trono imperial, y teníamos a María Clementina de Austria, archiduquesa de tal imperio, y que obviamente tenía una gran relación, no solamente por vía familiar, con María Luisa de Austria, esposa de Napoleón Bonaparte, y tener por supuesto cercanía con casas reinantes de Francia, de Italia, Austria, pues obviamente, y España, ¿no? Así que era quizás una candidata también idónea de no haber tenido ningún problema en el Perú, de que una mujer se convirtiese pues en mandataria de un país que recién estaba surgiendo. Después, en caso de que fracasase estas gestiones, habría que mirar hacia Rusia, ¿no? Hasta este gigante que está emergiendo durante el siglo XVIII y siglo XIX, y tenía que mirar por algún candidato de la casa Romanov, para ser más exacto, dentro de la familia y corte del zar Alejandro I. El primer candidato sería Nikolai Lukács, que era hijo ilegítimo del zar Alejandro I, que tuvo cierta experiencia militar y es gobernante en la zona del Cáucaso, pero por ser precisamente ilegítimo, había pues cierto cringe respecto a él, ¿no? Así que prefirieron no de repente pensar, pero sí en un hermano del zar. Y estamos hablando de Konstantino Pavlovich Romanov, gran duque de Rusia, que bueno, por algo no se llamaba Constantino, porque su abuela, la mismísima Catalina II la Grande, había soñado que su nieto en algún momento heredase la corona de un imperio griego en Constantinopla, reviviendo las antiguas raíces del imperio bizantino y por supuesto heredero de la tradición romana y griega propiamente, ¿no? Pero al quedarse sin ese trono, porque nunca pasó, Constantino va a tener un lugar muy importante como veterano de guerra. Incluso va a participar en la batalla de Austerlitz, una de las famosas batallas donde Napoleón fue, digamos, la figura en el campo de batalla. Y va a tener como puesto gobernación de Polonia, ¿no? Una gobernación que él se preocupó tanto por la misma, que se le recuerda no solamente por ser un buen gobernante, sino también por estar muy preocupado incluso por los súbditos que él tenía que regir, sino también por su crueldad, por su frialdad y hasta cierta intransigencia con los vasallos que tenía en ese lugar. A medida que pasaba, obviamente, las candidaturas, teníamos ya otras más lejanas. Por ejemplo, teníamos el caso en Francia de dos candidatos idóneos: Carlos, conde de Artois, o a Luis Felipe, duque de Orleans, ¿no? El problema es que estos dos candidatos con gran nombre llegaron a ser reyes de Francia, ¿no? El primero llegó a ser Carlos X de Francia y estableció un gobierno monárquico casi absolutista, tanto que hasta los franceses le dijeron vete, ¿no? Lo votaron, ¿no? Y después subirá en su lugar en 1830 Luis Felipe como primer gobernante elegido por una monarquía constitucional, conocido también como el rey burgués y por supuesto el rey de las barricadas. Recordemos que Carlos X era hermano de Luis XVIII y del famoso rey Luis XVI, el rey guillotinado durante la Revolución Francesa. De la casa Braganza, por tener vínculos no solamente con los Borbones, sino también con los Habsburgo de Europa, teníamos el caso de un pequeño todavía príncipe, Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, ¿no? Que durante toda su historia de haber sido quizás rey del Perú, hubiese en todo caso tenido una regencia, del cual posiblemente San Martín hubiese presidido tal, para que este joven rey hubiese
regido los destinos del Perú. Como casi última opción, en el documento del Consejo de Estado hablan de el conde de Luca, ¿no? Carlos Luis de Borbón y Parma sería este candidato para poder, digamos, ejercer como última opción, pobrecito, ¿no? Para poder ser rey del Perú, ¿no? Él que había tenido una historia un poco trágica porque había querido, lo habían nombrado rey, Napoleón lo había nombrado rey de Etruria, y después le había dado un pequeño ducado, ¿no? Que no compensó lo que tanto deseaba, y después cuando se lo voció como rey de Río de la Plata, no quedó en nada tampoco lo que se buscaba, ¿no? Así que él fue también un candidato idóneo porque era muy cercano al rey Carlos IV de España y obviamente muy cercano a Fernando VII. Fernando VII era casi era familia también importante de él, ¿no? ¿La monarquía del Perú hubiera triunfado? Es quizás algo muy importante de pensar. Probablemente no. ¿Por qué no? Porque ya de por sí había una cierta, digamos, inclinación a lo que era la república, había ya, digamos, esta idea de la independencia, de la libertad. Claro que por supuesto eran sectores enfrentados, ¿no? Que cada uno defendía sus intereses, eso no lo vamos a negar, pero la idea monárquica no cuajó tan fuerte porque precisamente al desaparecer esta idea no tuvo defensores acérrimos a la misma, por lo menos durante las clases, los sectores más bajos, que quizás hubieran captado la misma, ¿no? Quizás como diría Basadre en uno de sus libros más iniciales, en la iniciación de la República, fue un proyecto que nació muerto, ¿no? Una monarquía que nació de esa manera. Quizás también en caso de haber triunfado, posiblemente por más constitucional, por más parlamentaria que pueda haber dado, lamentablemente pues la población peruana estaba más cercana quizás al antiguo régimen, a lo que era el absolutismo y no tanto a ideas liberales y conservadoras. Bueno, pues no es novedad que el Perú sea un país conservador, ¿no? No lo es, ¿no? No. Entonces, de no haber sido quizás las clases populares, hubiesen sido también los caudillos que pugnaban también, por supuesto, por conseguir no solamente un puesto, sino por llegar a la más alta magistratura. Y obviamente como monarcas quizás no hubiese tenido tanto apoyo, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir de que todavía entre los peruanos haya pues ciertas conductas de antiguo régimen, ¿no? Haya ciertos remedos cortesanos que no nos damos cuenta y los terminamos aplicando. Y bueno, también pues hay algunas personas que todavía siguen creyendo pues en sus sueños húmedos que podemos ser una monarquía. Pero bueno, esas son ideas de cada uno, ¿no? Así que se respeta, porque al final somos una república y una república entre comillas democrática. Y ese ha sido pues el final de este video. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Yo la verdad me he divertido mucho haciéndolo, a pesar de que no lo parezca. Y espero pues continuar subiendo mucho más contenido. No te olvides de suscribirte, por favor, suscríbete, comparte, pásale la voz. Si no, pues llámale, whatsappéale, no sé, compártelo por Twitter, por Instagram, por todas las redes posibles, para que esta comunidad se haga mucho más grande y mucho más importante, ¿no? Quiero nuevamente agradecer a todos los que me siguen por estas redes y quiero, por supuesto, continuar aún con este gran esfuerzo con todos ustedes y más aún divulgando algo tan bonito que es la historia y más aún la reflexión histórica. Un abrazo para todos, ¿no? Presentes ahí y nos vemos en otro video. ¡Chao!